Antes de darle lugar al doctor, les voy a leer un poco de su semblanza. Bueno, el doctor Brandi es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se especializó en el área de psiquiatría de la Universidad Autónoma de México. Tiene certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría. Fue secretario general y jefe de residentes de psiquiatría del Hospital Español de México. Fue docente de la Preparatoria Técnica Médica de la UNL. Es investigador principal a nivel nacional e internacional. Y también es director clínico de aquí de la Comunidad Terapéutica ACE. Bien, no sé si el doctor ya esté en el Zoom. ¿Me pueden avisar, por favor, para dar inicio y darle lugar al doctor Brandi? Está compartida la pantalla de su presentación nada más. Ok, ¿ya me ven? Ya. Sí, Ya su lo vemos. presentación. Perfecto. Nomás, déjame ver aquí. Pero ¿cómo vamos haciendo? Ok, muy bien. Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí soy el doctor Brandi, agradeciendo su atención, ¿verdad? Que se den su tiempo para escuchar esta plática. Y vamos a hablar sobre un tema que es un tema muy importante en salud mental, ¿verdad? Que es una de las principales causas de enfermedad mental, es una de las principales causas actualmente de atención médica, de las principales causas de incapacidad física, laboral o escolar a nivel internacional, y son los trastornos de ansiedad. Primero que todo, como preámbulo, yo creo que todos alguna vez hemos experimentado algo de ansiedad y lo vemos como una situación normal. Y de hecho, la ansiedad es una experiencia emocional normal, es natural, pero hay que diferenciar cuando hablamos de la ansiedad como un fenómeno normal de la vida, como una respuesta a ciertas situaciones, y hablar de la ansiedad como un desorden, como un problema médico que requiere un tratamiento. Y para eso vamos a ir viendo un poquito acerca de la definición e historia de lo que es la ansiedad. A la ansiedad le podemos llamar de muchas maneras, ¿no? No. Pero, bueno, principalmente hay que ver cómo se va a clasificar, de dónde proviene, y algo que todos hablamos es acerca del estrés, ¿verdad? ¿Y qué es el estrés? Pues el estrés es estos cambios que tenemos emocionales, psicológicos, mentales y físicos cuando algo está sucediendo en nuestro entorno y estos acontecimientos del entorno llegan a sobrepasar nuestra propia capacidad de enfrentarlos. O sea que cuando nuestra emoción de adaptación es sobrepasada, empezamos a presentar estrés. Entonces, ¿qué sucede con este estrés? Generalmente lo vivimos, enfrentamos una situación, se arregla la situación, ya sea porque la resolvimos, porque ya pasó, porque pierde importancia, y dejamos de experimentar este estrés y volvemos a una tranquilidad. Y así sucesivamente en nuestra vida, conforme vamos enfrentando situaciones, vamos presentando estos fenómenos de carga de estrés. Sin embargo, cuando esas cargas de estrés empiezan a ser constantes y empiezan a ser persistentes, ya pasa de ser esta condición de adaptación y es cuando pasamos a enfrentar ya un desorden de ansiedad. Y bueno, tendemos siempre a darle como una justificación una razón de lo que estamos viviendo. Y nos acostumbramos a vivir así, estresados, nos acostumbramos a vivir ansiosos y le empezamos a dar como nombres
para esa normalización. No, pues es que tengo ansiedad porque está pasando esto. No, yo no tengo ansiedad, es que yo me angustio. Yo me angustio porque hay muchos problemas, porque mis hijos salen y no sé si regresen, la inseguridad. O es que me pongo nervioso porque a lo mejor van a cortarnos la luz porque no tenemos para pagarla. Otros dicen que no tienen ansiedad, no tienen angustia, no tienen nervios, porque son muy aprensivos, de todo se preocupan. En cambio, hay unos que al contrario, no se preocupan de nada, no se angustian, no son nerviosos, pero son excesivamente objetivos, ¿verdad? Todo muy, muy claro, todo muy perfecto, todo muy racional, y no permiten que la emoción les gana de una rigidez en la cual tiene todo que ser de una manera muy específica, porque si no me pongo mal, ¿verdad? También hay quienes expresan esto siendo neuróticos, siendo histéricos, personas irritables, poco tolerantes, que explotan, y otros de acuerdo a sus personalidades pueden ser muy miedosos, gente que temen a muchas cosas, ¿verdad? No sabes por qué va a llover, y va a estar resbaloso, puedes te vas a mojar y te vas a enfermar. No juegues fútbol, mijito, porque te puedes caer y te puedes raspar. No hay que salir porque entonces puede caer un meteorito, casi cree. Tiene miedo a muchas cosas. Y entonces, hay muchas caras diferentes de lo que es en sí ya un trastorno de ansiedad o personas ansiosas, personas estresadas. Y todas ellas padecen de ansiedad. Y vienen a consulta, muchas veces vienen a consulta porque algún familiar preocupados porque ya estos cambios son, digamos, de alguna manera interfieren con la capacidad de la persona o ya interfieren con su capacidad de relacionarse, de armonizar con la familia, con el trabajo, y nos los traen a veces muy forzadamente. Y dicen, no, pero es que es normal que esté así, y lo justifican. Y no aceptan tener un trastorno de ansiedad, y la mayoría de veces porque no saben que lo que tienen es ansiedad. Y esto va a impactar muy negativamente en la calidad de vida de las personas. Ahora, ¿qué tan nueva es la ansiedad? Porque muchos hablan que la ansiedad, el estrés, pues es una enfermedad de la época moderna, ¿no? Que porque estamos todos apurados, andamos corriendo, porque los tráficos, porque la vida es muy amenazante, es muy difícil. Sin embargo, la ansiedad está descrita desde los primeros indicios de civilización y los primeros escritos que tenemos, históricamente hablando. Por ejemplo, en el Código de Hammurabi, que es una columna de una piedra basalto que está grabada, que data de la antigua Mesopotamia, ya tiene descrito cómo el rey padecía ataques de pánico nocturnos. Aquí describen cómo en las noches el rey se despertaba experimentando palpitaciones, sudando, con falta de aire, no podía respirar, con una sensación de miedo y salía corriendo de su habitación, gritando. Y esto, pues, estamos hablando de épocas antes de Cristo. Y uno diría, bueno, pues, si es época moderna, la enfermedad de ansiedad, pues no, porque es algo inherente al ser humano. De hecho, hasta los animales expresan reacciones de ansiedad. Y luego, el padre de la medicina, Hipócrates, él ya habla de alteraciones mentales, emocionales, ¿verdad? Que para él explicaba que el cuerpo estaba condicionado a 4 humores o 4 líquidos internos que circulaban en el organismo y les llamaba bilis. Y bueno, cuando había una bilis negra o la bilis se ennegrecía, pues había síntomas depresivos, alteraciones del humor, del ánimo, lo cual él la llamó melancolía. Posteriormente, ya un poquito más modernas, ya que hablando de ansiedad más específicamente, en 1860,
un médico durante la guerra civil de Estados Unidos, Jacob Méndez da Costa. Él llamaba a una enfermedad corazón irritable. Y era lo que padecían los soldados, ¿no? Después de los combates y que desarrollaron lo que llamamos estrés postraumático, ¿no? Pero en este corazón irritable llamaba de esa manera, ya que presentaban síntomas cardiovasculares, ¿verdad? Muy tipo palpitaciones, cambios de la presión arterial. El malestar, mareo, falta de aire, sensación de que se iban a morir. Acuñé el término neurosis de ansiedad que ya es el término que actualmente manejamos como ansiedad. Ahora dice uno que esto toma en cuenta literatura española, ¿no? ¿Qué la ansiedad es? Sí. Bueno, la ansiedad es un estado de preocupación excesiva. Las personas se preocupan, piensan constantemente, en su cabeza establecen diferentes escenarios, siempre estableciendo qué puede suceder, qué no puede suceder y cómo le voy a hacer. Entonces están viendo la posibilidad de que algo malo o catastrófico viene adelante. Y ese estado de preocupación es persistente, genera mucho malestar, inquieta a las personas y no te deja estar en paz. Pero no nada más es un estado de preocupación, como mucha gente cree. Enojos, hay quienes los síntomas físicos. Muchas personas ansiosas lo que experimentan son molestias en su cuerpo. Y esas molestias pueden ser muy diversas y a veces está un poco curiosas, ¿no? Yo les digo que pueden presentar síntomas desde la punta de la cabeza hasta la punta del dedo. Empiezan a percibir sensaciones piquetes, dolores, palpitaciones. Y bueno, esto va y cuando estos se concentran en algún aparato intestinal, gastritis, colitis, ¿verdad? Hay acidez, hay distensión abdominal, hay dolor, hay constipación, puede haber diarrea, puede haber náuseas. O si hablamos del aparato cardiovascular, pues típico, como ya hemos hablado, palpitaciones, opresión en el pecho, alteración de la presión arterial, hay quien se le suba, hay quien se le baja. Entre otros síntomas físicos muy comunes, la migraña, el dolor de cabeza, el vértigo. Muchos pacientes que van con otorrinolaringólogos a atenderse de vértigo, el origen es ansioso y no es un problema del oído interno, subido de oídos, como también puede haber otros fenómenos como dermatológicos, tienen erupciones cutáneas, ¿verdad? Ronchitas, hay quienes se les cae el pelo, hay quienes desarrollan alguna otra lesión en su piel. Otros sistemas que se pueden haber afectados muy comúnmente es el muscular. Y eso es también de las quejas muy frecuentes en consulta general, ¿no? Llegan al consultorio del médico y dicen, oiga, doctor, es que traigo o traigo la lumbalgia, o traigo la ciática, o siento mis piernas muy rígidas, me duelen las coyunturas, me duele la carne, dicen otros pacientes, ¿no? Múltiples dolores osteomusculares
que no es más que contracción muscular, ¿verdad? Regularmente le llamamos calambres, ¿no? Pues es por incremento del tono muscular debido a este fenómeno de ansiedad. Y bueno, síntomas mentales, que pueden ser también muy diversos, que incluso pueden llegar a ser, pues, de un impacto, porque hasta la atención, la concentración y la memoria se pueden ver muy afectados. Algo frecuente que me toca ver en consulta son jóvenes que llegan con diagnósticos o con la presunción de que tienen un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, además que les dieron medicamentos para esta enfermedad y se ponen peor. Entonces, oye, doctor, es que le han dado tratamiento para su atención y se pone peor, no le hace, le caen mal. Y pues no, lo que pasa es que tiene un trastorno de ansiedad el jovencito, ¿verdad? Entonces, por la misma ansiedad está muy inquieto, no se puede estar sentado, está irritable, está impulsivo, pero a la vez también puede haber un fenómeno de afectación de corteza prefrontal y el hipocampo, que es la memoria. Y entonces los muchachitos no pueden poner atención, no se concentran, su memoria de trabajo es muy lenta, y siempre están pensando en otras cosas menos en el examen, o llegan a presentar y están tan angustiados que de funcionamiento, ¿verdad? A nivel cognitivo. Y a final de cuentas, estas molestias pueden provocar un malestar muy importante, que incluso eh, pueden interrumpir como tal, ¿no? Disfunción o ¿no? Siempre está irritable, siempre está gritando y está agresivo. Y pues no es más que un estado de ansiedad lo que está presentando, ¿verdad? Y bueno, esos son una parte de los síntomas que vemos en la ansiedad. Hay muchas teorías psicológicas acerca de ello, ¿no? Hay teorías psicoanalíticas que hablan de conflictos internos, del yo, conflictos de la energía sexual, vulnerabilidad emocional, pérdida de autoestima y de la seguridad. Hay otras teorías como cognitivas, en el cual hay una interpretación equivocada en el pensamiento en torno a lo que sucede y a lo que yo estoy sintiendo. Hay también es que hablan de teorías conductuales, algo así como un aprendizaje y condicionamiento ante ciertos estímulos. Por ejemplo, si yo aprendí que cuando recibo un recibo de luz, me va a preocupar porque siempre de chiquito en mi casa se ponen todos nerviosos, mi papá y mamá, porque, ay, no salió mucho de luz, tenemos que para pagarla, y el niño fue aprendiendo eso y que pues genera la ansiedad, ¿verdad? Y hay teorías existenciales también, en las cuales hablan de que hay un conflicto en el interior, que se siente un vacío, y entonces ese vacío me genera una angustia, y para ello me pongo a resolver situaciones o conflictos que yo mismo me estoy generando para sentir que tengo una misión en la vida. Pero finalmente no hay una teoría así como que la verdadera o la única o la que vale. Realmente se pueden aplicar diferentes teorías, porque cuando vemos historias de un paciente, pues obviamente como traen un background, traen antecedentes variados, ¿no? De situaciones vividas, aprendidas, situaciones difíciles, situaciones adversas, y esto en combinación con los mecanismos de defensa emocional y personalidad, pues cada quien va a ir viviendo estas cosas de una manera diferente, ¿no? Aunque lo más correcto es establecer un modelo integrado en el cual se pueden considerar los diferentes postulados, y esto en beneficio de poder atender a un paciente y no ser rígidos y decir, no, como no trae estos síntomas o esta conducta o esta emoción de acuerdo a esta teoría, no es ansiedad lo que tiene. Y eso es bien importante, porque realmente recibimos muchos pacientes en consulta que vienen porque ya tuvieron un ataque de pánico, vienen porque ya tuvieron crisis de angustia, porque ya fueron 2, 3 veces al hospital pensando que tenían un infarto, un miocardio, o porque tuvieron un vértigo.
y nunca se habían atendido porque pues fueron con un terapeuta de cierta corriente terapéutica, de cierta corriente psicológica, y como el caso no se adhería a esta corriente que conocía el especialista, determinaba que no tenía nada, que no era nada de eso, ¿no? Cuando sí había una ansiedad importante en el paciente. Sin embargo, hay que hablar de un punto muy importante, que es este. La ansiedad es la más biológica de todas las emociones. ¿Cómo que es la más biológica? Pues sí, la ansiedad es la expresión de la activación de un circuito en nuestro cerebro. Nuestro cerebro está diseñado para vivir. No nada más el nuestro, el de todos los seres vivos, el de todos los animales. Entonces, cuando tenemos una situación amenazante de vida, se activa este circuito y genera una serie de cambios que se transforman en una respuesta ante esa circunstancia. Por ejemplo, un animalito salvaje que está en el bosque libremente pastando, feliz, y viene un depredador, y entonces es una situación de vida o muerte para ese animalito, pero también puede ser para el depredador, porque el depredador necesita comer. Y el otro, por ejemplo, un ciervo, ¿verdad? Un venadito, pues necesita que no se lo coman. Y bajo esa circunstancia se va a activar este sistema de estrés o de ansiedad, con lo cual van a generar cambios adaptativos en sus organismos para poder establecer estrategias mentalmente en cuanto a lo ataco o no lo ataco, si lo ataco por dónde va a escapar mi presa y por dónde yo voy a perseguirla, o mejor no lo hago porque no veo la manera de poderlo atrapar y entonces me voy a desgastar físicamente. Y la presa va a pensar, oye, pues me ataca, no me va a tocar, voy a corro, no corro, pongo distancia, busco protección. Eso es mentalmente, pero físicamente tienen cambios para que puedan responder más intensamente. Por ejemplo, los músculos se contraen, el corazón empieza a palpitar más rápido, se incrementa la circulación, se incrementa la respiración, y esto con afán de que físicamente estén aptos para esta circunstancia y que en sí conforma lo que llamamos el instinto de sobrevivencia, atacar o huir. Y bueno, ¿qué alteraciones hay en el organismo o qué cambios hay en el organismo cuando enfrentamos una situación de estrés, ¿no? Pues hay alteraciones o modificaciones a nivel de las catecolaminas. Hay una estructura del cerebro locus ceruleus, una estructura del cerebro donde se produce la adrenalina. Hay cambios metabólicos, hay cambios en la respiración, en el flujo cardíaco, hay cambios en la función del ácido GABA, y todo esto en combinación con una genética que te puede dar una predisposición, pues va a detonar lo que finalmente puede ser no nada más una respuesta de ansiedad, sino un desorden de ansiedad. Entonces, todos estos mecanismos que tenemos en nuestro cerebro nos llevan a poder controlar cómo respondemos ante el entorno. Entonces, lo normal es poder responder ante el entorno de una manera proporcional, de una manera equitativa a lo que estamos viviendo. Y estos mecanismos que regulan estos sistemas, pues tratan de mantener un grado de emocionalidad adecuado. O sea que no nos da una ansiedad excesiva, una respuesta excesiva a lo que estamos viviendo. También nos hacen responder eficientemente a las agresiones del entorno, pero siempre proporcionas el peligro. Nos permiten establecer respuestas de adaptación a lo que estamos viviendo. Y además, una vez que resolvemos o terminamos de vivir esta circunstancia, restaurar a un estado emocional normal. Y esto es como debe de ser. Entonces, aquí estamos viendo una serie de estructuras que son las encargadas de mantener estas funciones y que la ansiedad en sí sea una respuesta adaptativa. Principalmente la amígdala del cerebro, que podemos ver en el mero centro, que es esta estructura cerebral que se considera como el centro de la señal de alarma, se activa y nos lleva a que se libere, en pocas palabras, adrenalina, tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico. Pero no solamente eso, sino que tenemos que comprender que estas estructuras cerebrales son parte del cerebro no consciente, es parte del cerebro primitivo, del cerebro animal. Entonces,
van a responder automáticamente y es por eso que no podemos a nuestra voluntad hacer que se activen o no se activen. Podemos hacer a través de nuestra conciencia y entrenamiento, ignorar o disminuir nuestra vivencia generada por la ansiedad, pero la ansiedad como tal no la podemos inhibir así nada más, porque es una función automática de la cual depende la sobrevivencia y por ello es que muchas personas, es que por más que intento controlarlo, no puedo controlarlo, ¿no? Es que no se puede controlar la reacción de ansiedad. Se puede controlar tu respuesta hasta cierto punto, pero no la reacción de ansiedad como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos ya un problema que se genera una enfermedad o un desorden? Bueno, esto sucede cuando los mecanismos de compensar el estrés y que mantienen el orden, permitiendo la regulación, mantienen el funcionamiento equilibrado de estos circuitos, pues sucede que va a haber ya una disminución de la actividad del sistema GABAérgico, hay un aumento de la actividad de glutamato, hay un aumento de la actividad de noradrenalina, hay alteraciones de los mecanismos de serotonina, hay alteración del CRF y glucocorticoides, o sea, liberación de cortisol. Esto va a generar finalmente cambios de la resistencia neuronal y de la plasticidad celular, con alteración de los factores neurotróficos. Y bueno, no, estos son nombres difíciles para el público en general entenderlos, pero son en sí la base de las alteraciones que llevan a la enfermedad finalmente de ansiedad. Entonces, lo que quiero que comprendan es que los trastornos de ansiedad es un problema físico, es un problema médico que requiere tratamiento médico. La terapia es muy importante porque tienes que aprender a enfrentar, a sobrellevar y a resolver los conflictos. Pero el desorden de tratamiento farmacológico. ¿Por qué? Porque hay alteraciones claramente establecidas de ciertos circuitos neuronales. Entonces, ¿qué es normal y qué es anormal? Bueno, pues normal es tener una respuesta de acuerdo a lo que estamos viviendo. O sea, si yo estoy enfrentando un problema así, de este tamaño, mi ansiedad va a ser de este tamaño. En cambio, cuando tengo un trastorno de ansiedad, enfrento una situación así y mi respuesta es así de grande, es muy, muy desproporcionada. Y aunque la ansiedad es una respuesta vital porque nos permite adaptarnos, cuando se pierde este control, cuando se pierde esta regulación, ya no se convierte en una situación de sobrevivencia que me da una respuesta adaptada para enfrentar, sino me genera un estado de alerta excesivo, anormal y perjudicial. Y la base de establecer un razonamiento que me diga si es un desorden de ansiedad es la proporción de la respuesta. Siempre entonces que una persona esté experimentando una sintomatología ansiosa mucho mayor a lo que se está viviendo, seguramente tiene un desorden de ansiedad. Y si está siempre preocupado, siempre está tensionado y siempre está persistentemente nervioso o malhumorado o irritable, también seguramente tiene un trastorno de ansiedad. Porque cuando hablamos de la proporción de la respuesta, significa lo que estamos viviendo. Y a veces no estamos viviendo nada y como quiera estoy preocupado, como quiera estoy nervioso, lo cual no es normal. ¿Es normal estresarse? Sí. No es normal estar siempre estresado. Eso ya amerita una revisión para detectar si se requiere o no un tratamiento. Y bueno, hay diferentes tipos de ansiedad, ¿verdad? Diferentes tipos de desórdenes o trastornos de ansiedad. La ansiedad generalizada, la ansiedad específica como las fobias, los ataques de pánico, los trastornos de adaptación, el estrés agudo, el estrés postraumático, los trastornos obsesivos compulsivos. Vamos a ver un poquito esos trastornos de ansiedad para que los identifiquemos. Por ejemplo, primero que todo, en México, alguna vez en la vida, el 30% de las personas van a padecer de un desorden de salud mental. Es una muy alta prevalencia. Cada año está activamente enferma el 14% de la población y cada mes el 10% de la población tiene o está padeciendo de un 10% de la población está padeciendo una enfermedad mental. Por ejemplo, podríamos decir que ahorita este mes el 10% de la población aquí en Monterrey está padeciendo un desorden mental. ¿Y cuáles son los más frecuentes? Los trastornos de ansiedad son los más frecuentes.
¿verdad? Y los segundos más frecuentes son los trastornos de drogas, uso de sustancias y los trastornos depresivos. Pero esta es una alta prevalencia, hay una incidencia muy alta y, por ejemplo, ahorita con la pandemia estamos viendo un incremento de los casos de la incidencia, ya que estamos viviendo una situación extraordinaria, una situación con limitaciones en nuestra vida, privaciones de las actividades que normalmente utilizamos para tener nuestro ocio, nuestro esparcimiento, actividades que nos ayudan a enfocarnos en diferentes cosas a la misma vez. Y estamos encerrados, estamos en un mismo escenario 24 horas, estamos viviendo tensión, hay problemas económicos, hay problemas laborales, obviamente un problema de salud, estamos enfrentando noticias catastróficas, gente que están muriendo. Entonces, todo está llevando a que nuestros circuitos de ansiedad estén activados persistentemente y que esta activación excesiva lleve a un desgaste de los circuitos y finalmente a un desorden de ansiedad. Pero así que ahorita muchos médicos que empleamos como ansiolíticos no lo estamos consiguiendo en las farmacias porque se están agotando por el incremento de la incidencia por la pandemia que estamos teniendo. Y también algo bien característico ahora de la pandemia es que los pacientes ansiosos están manifestando en muchas maneras que tienen que ver con el humor, ¿verdad? Con un humor irritable, con un humor agresivo, están enojados, están gritones, están peleando, se sienten con un disconfort, con una incomodidad persistente en la casa, muy malhumorados. Y todo esto es porque lo que estamos viviendo, pues no es una nueva normalidad, es una anormalidad que está agrediendo y que está amenazando nuestra calidad de vida. Y yo creo que cuando vemos que alguien en nuestra casa, un familiar, está persistentemente con estos comportamientos y con estas emociones, hay que considerar que debe ser evaluado porque muchas veces, como les dije hace ratito, llegan a la consulta cuando ya están en crisis. Y pues bueno, ya es más complejo el tratamiento en crisis y también el nivel de severidad y de calidad de vida es mucho, mucho más importante que cuando asisten, cuando apenas están los síntomas iniciales. Los trastornos de ansiedad, como todos los trastornos afectivos también, son más comunes en las mujeres que en los hombres. Y esto está relacionado más al sistema hormonal. No es una cuestión, pues digamos, de fortaleza, ni es una cuestión de mentalidad, ni es tampoco una cuestión de roles, sino es algo netamente relacionado a los sistemas hormonales, ya que en las mujeres los sistemas hormonales sexuales, los estrógenos, es de ciclos, o sea, suben y bajan cada tantas semanas, y esto genera cambios también cerebrales que promueven una alteración en la transmisión neuronal y que eso nos hace más susceptible a tener trastornos emocionales tipo depresivos y tipo ansiosos. Bueno, vamos a hablar de diferentes trastornos de ansiedad. Tenemos entonces las características clínicas en general de la ansiedad, que son dificultad para agarrar el sueño, no se pueden quedar dormidos, se quieren dormir y están piense, se sienten muy activados, no se pueden relajar, o duermen ligeramente, están dormidos y pensando a la misma vez. Obviamente esto impacta que en las mañanas pues se sienten cansados, se sienten fatigados, se sienten preocupados, ¿verdad? Hay comportamientos de evitación fóbica, no hago esto porque pasa esto, no voy acá porque puede pasar el otro, entonces mejor no salgo, entonces mejor no voy a la escuela, o mejor no voy a trabajar, o mejor no salgo ahorita que está lloviendo. Entonces empiezan a tener limitaciones en el alcance de sus actividades porque tienen el temor que va a suceder algo y mejor lo están evitando. Luego tenemos otros síntomas, ¿verdad? Como la hiperactividad psicomotriz vegetativa, están inquietos, están en movimiento constante o presentan sintomatología física, ¿verdad? Como palpitaciones, piquetes, a nivel intestinal tienen espasmos, tienen gorgoreos, hay quienes tienen temblores o espasmos musculares, va a haber un montón de síntomas fisiológicos, ¿no? Trastornos de la respiración, se sienten agitados, no les alcanza el aire, sienten opresión en el pecho, como que no pueden, sensación de ahogo, se les cierra la garganta. La expectación aprensiva, están preocupados persistentemente, esperando que suceda lo peor. Temblores, palpitaciones, sudores,
por ejemplo, sudar en frío, o incremento de la temperatura y tienen bochornos, se ponen calientes de la frente y empiezan a sudar también, se sienten sofocados. Y son muchos los síntomas, pueden ser interminables, ¿no? Hemos llegado a ver pacientes, por ejemplo, que se les paraliza una pierna, o se les paralizan las dos piernas o un brazo, y era por ansiedad, ¿no? O me ha tocado ver personas que desarrollan aparentemente convulsiones, y cuando lo revisa el neurólogo no tienen convulsiones, y era que estaban bajo mucho estrés, y se desmayaron, se desconectaron, y aparentemente fue una convulsión el cual no lo era, y así pueden haber muchos síntomas, ¿no? Físicos. Y bueno, la razón principal por la que vienen a consultar es cuando tienen un trastorno de pánico. Y el trastorno de pánico, háganse de cuenta que es una explosión de ansiedad. Es experimentar en unos minutos, en 5 o 10 minutos, un alto nivel de ansiedad que lleva a tener experiencias físicas y mentales terribles. Yo creo que no hay vivencia corporal más desagradable, más fea, por decirlo de una manera, de toda la medicina que tiene un ataque de pánico. Y esto sucede, ¿verdad? A veces ante una situación difícil, como también esto puede suceder de la nada. Hay personas que están plácidamente viendo la televisión y experimentan el ataque de pánico, o que van manejando sin ningún problema y de repente se tienen que estacionar porque están teniendo un ataque de pánico. ¿Y qué pasa? Pues tienen dolor torácico, hay palpitaciones muy fuertes, no pueden respirar, sienten que se ahogan, empiezan con mucho mareo, te suman los oídos, empiezas a sudar, te dan deseos de vomitar, sientes un dolor en el estómago, temblores, escalofríos, hormigueo, y sienten, me estoy volviendo loco, voy a perder el control, o esto que está pasando no es realidad, el temor de morir, o siento que de plano me estoy muriendo. Y ahí van al hospital, ¿verdad? A atenderse en urgencias cuando llegan y los valoran y no tenían ningún problema, ¿verdad? Y esto te lleva a tener un temor terrible a que te vuelva a suceder y empieza a ver, por ejemplo, estas conductas evitativas. Ah, esto me pasó viendo tal programa. No, mejor no veo este programa. O resultó que habían ido a comer a un lugar y comieron mariscos. No, es que no puedo comer mariscos ahora porque me da una alergia y me pongo así. Otros pacientes le ha sucedido manejando en un paso de desnivel, en un puente, y después ya no quiere pasar por los puentes, porque queda en sí un trauma y queda el temor a reexperimentarlo y empiezan a limitarse. Y bueno, finalmente son los pacientes que más frecuentemente llegan a consulta porque esto es una vivencia terrible que te incapacita, que no te permite funcionar y te interrumpe tu vida. Y por eso es que llegan estos pacientes frecuentemente a la consulta. Pero la más frecuente de todos es la trastorno de ansiedad generalizada. Y esos son los que menos vienen a consulta y es el más común, porque las personas se acostumbran a esto. Las personas se acostumbran a estar preocupadas. Yo te digo de una manera así, en broma, la ansiedad de la mamá preocupona, ¿verdad? La mamá que siempre está preocupada, ¿verdad? Porque es un estado de preocupación constante y excesiva. Siempre están pensando, ¿verdad? Lo malo que puede suceder. Y además de esa preocupación excesiva, tienen quejas múltiples. Me duele aquí, me duele acá, siento esto, siento el otro. Van al doctor porque le duele la cabeza, y luego al doctor porque le duele la cabeza y le da comezón en el ojo, luego viene al doctor porque le duele la cabeza y ahora siente comezón en el oído, vuelve al doctor porque le duele la cabeza y ahora siente un piquete en el ombligo. Y así sucesivamente, ¿no? Iban con un doctor, iban con otro, toman remedios caseros, o siempre están achacosos. Que le dicen, no, tú te los inventas, no, que es mental, no, que es psicológico. Pues no es mental, no es psicológico, es la ansiedad que genera cambios químicos cerebrales, alteraciones hormonales corporales y activación de sistemas funcionales en el organismo que dan estos síntomas. Entonces, no se lo están inventando, realmente el cuerpo está experimentando estos fenómenos porque tienen ansiedad. Y también son personas que siempre están tensas, personas que no se pueden relajar, que no pueden estar tranquilos, a veces no se pueden concentrar, padecen de mal humor, se enojan, explotan, están irritables, poco tolerantes, y luego su sueño es malo, no lo agarran, o es un sueño muy superficial, y luego hace calor y están sude y no les falta el aire. A veces dejan de comer. Es uno de los síntomas que me traen a consultar es porque
Después sienten un nudo en la garganta constantemente y deseo de vomitar y empiezan a dejar de comer. Y llegan a perder muchos kilos en pocas semanas. Y además de esto, pues como están con el estado de ansiedad, que es un estado de activación fisiológica y de un incremento metabólico, están en un estado físico de desgaste y empiezan a quemar muchas calorías y no están comiendo y pierden muchísimos kilos. O al contrario, unos que también vienen porque dicen que comen por nervios, comen por ansiedad y han subido mucho peso en poco tiempo y también son los que llegan a consultar. Pero no llegan por la ansiedad, llegan porque les preocupa la pérdida de peso o les incrementa el incremento de peso, pero no porque estén ansiosos como tal síntomas, ¿no? Los trastornos de género, fíjense, es muy frecuente que empiecen en la niñez. A menudo empiezan los síntomas entre los 12 y 14 años, pero pasan desapercibidos los síntomas, como que no son cosas de niños, son cosas de adolescente, al rato cambia, es normal. Y en la vida adulta, entre los 30 y 40 años, es cuando llegan a consultar más frecuentemente, después de 20 o 30 de estar padeciendo ansiedad. Claro que ya muy desgastados y con síndromes mucho más graves y de tratamiento más complejo, porque dejaron pasar mucho tiempo. Es más común en las mujeres, ¿verdad? Y como te les mencionaba, los trastornos generalizados son personas que asisten frecuentemente a los médicos porque tienen muchos achaques que incluso no le encuentran una causa, ¿no? Y luego, ¿qué les recetan? Vitaminas. Vitamina B para los nervios. Y que quede bien claro, la vitamina B, el complejo B, no es para los nervios como un síndrome emocional, ¿verdad? Se utilizan para la estructura como los nervios periféricos, ¿verdad? Cuando tenemos una alteración de un nervio, ¿verdad? Pero estoy hablando del nervio, el cableado que lleva las señales neurológicas en nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando tienes un golpe, cuando tienes una lesión y queda el nervio lastimado, ahí sí se utiliza complejo B. O en algunas neuropatías, por ejemplo, como en la diabetes, ahí sí es el complejo B. Pero para los nervios de nervioso, el complejo B no sirve para nada. No se estén inyectando, por favor, no se estén tomando vitaminas porque también se pueden intoxicar con estas sustancias. Luego tenemos otro factor común de disfunción, que es la ansiedad social o fobia social, que también muy pocas veces llegan a la consulta, casi siempre llegan también porque tienen ya ataques de pánico. Y la ansiedad social es la experiencia de incomodidad, de angustia o de amenaza cuando estoy en situaciones sociales. Y sociales, más que todo, tiene que ver cuando estoy interaccionando con otras personas, ¿verdad? Entonces tienen miedo, sienten incomodidad. Y ahí está el niño llorando porque no quiere ir a la escuela, porque tiene que presentar pasar el pizarrón y presentar un proyecto, tiene que recitar en una clase de estas de arte, o porque le toca leer en voz alta al frente del salón y no quiere ir a la escuela y está con mucho miedo y está que me da calentura y me da la panza y me quiero vomitar. No, es que es muy tímido, no, es que es muy nervioso. Cuidado, ese niño seguramente tiene un trastorno de ansiedad. Y sucede que les es tan amenazante el hecho de establecer una vivencia en la cual estoy yo enfrente de otros y me pueden evaluar, y la sensación de que puedo hacerlo mal, de que me va a causar vergüenza, o que voy a cometer un error y me van a juzgar como incompetente o como poco apto o poco capaz. Y eso me genera tal angustia de mi desempeño que tengo síntomas y pueden tener ataques de pánico, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué hacen? Conductas evitativas. Evitan ir a eventos públicos, evitan situaciones donde van a ser el centro de atención. Son los típicos que en las fiestas siempre están atrás de los demás, escuchando cómo practican otros y nada más callado. Y fíjense, en los jóvenes, una causa muy frecuente de consumo abusivo de alcohol es la ansiedad social. ¿Por qué? Porque beben 2, 3 bebidas, se relajan, pierden la ansiedad, o sea, se desinhiben y ahora son el alma de la fiesta, ¿no? Y como ellos van descubriendo que cuando beben empiezan a tener este desempeño muy bueno socialmente, pues ahora empiezan a usar el alcohol y empiezan a buscarlo como un beneficio, ¿verdad? Como una automedicación. Y entonces muchos jóvenes con ansiedad social terminan desarrollando problemas de consumo de alcohol, no necesariamente alcoholismo, pero sí problemas de consumo de alcohol, ¿verdad? Y luego estas personas con ansiedad social
cuando van a tener, ya tienen anticipadamente una fecha de que van a estar enfrente de un público o estar con unas personas nuevas, empiezan con la angustia. Y empiezan con la preocupación de que, híjole, y voy a pasar al frente, y me van a ver. Y luego, yo le caigo mal a la maestra, y luego los cuadritos no me llevo bien con los cuadritos y me van a hacer preguntas, y empiezan a torturarse, ¿no? Emocionalmente, mentalmente. Y a la mera hora, cuando dan la clase, no pasó nada. Pero esa anticipación los genera mucho, mucho malestar. Y bueno, claro, antes de enfrentar la situación social, esa misma angustia, hay quienes hasta incluso llegan a vomitar. Me han traído pacientes jóvenes que de repente en el salón, a ver, tú pasa al frente, y se vomita en ese momento. Y luego en la escuela los consideran que lo hacen adrede, para llamar la atención, o simplemente como un desafío de autoridad y que se vomitan para rebelarse en contra de la maestra y porque no quieren hacer caso y los andan suspendiendo y resulta que tiene un trastorno ansiedad el jovencito, ¿no? Y entonces son jóvenes que tienden a ser muy tímidos, muy inhibidos, muy aislados, que sí pueden tener uno o dos amiguitos, pero cuando se juntan más no les acomoda. He visto muchos niños que en el recreo prefieren quedarse en el salón trabajando, adelantando la materia o ayudándole a la maestra que salía a jugar con los demás compañeros porque les genera esa ansiedad, ¿no? Entonces es un fenómeno muy, muy impactante que casi siempre empieza en la infancia media y adolescencia y que perdura toda la vida si no se trata. Muy bien. Luego tenemos el estrés postraumático, que son los fenómenos de ansiedad que se presentan después de experimentar una situación en la cual la integridad física o emocional es lastimada, ¿no? Tanto es cuando te pasa algo, pero también cuando eres testigo de una situación o incluso cuando te platican un acontecimiento así, por ejemplo, de un joven que chocó y gráficamente le dicen y se le salieron los sesos y los ojos de fuera. A veces con una sola plática, o algunas personas pueden ser estrés postraumático. ¿Y qué sucede, verdad? Experimentan que va a volver a ocurrir esta situación, ¿verdad? Y de repente la nada se te dispara esa experiencia de que esté sucediendo, tienen pesadillas, tienen recuerdos negativos o desagradables, y luego evitan las situaciones o lugares donde vivieron eso o donde lo contaron que sucedió, ¿verdad? De repente se muestran muy tranquilos y tienen sobresaltos, ¿verdad? Tienen así como que un temor inminente y severo de la nada, y eso les lleva a tener cambios emocionales, a deprimirse, a tener irritabilidad, les cuesta estar relajados, tranquilos, descansar, porque incluso, por ejemplo, la noche están pensando en el evento traumático que vivieron. Llegan a tener pesadillas, llegan a tener pensamientos aterrorizantes, tienen experiencias mentales como una imagen, como una película en la mente de lo que se vivió, ¿verdad? Están en sensación de que está en peligro, entonces siempre están a la defensiva. Y esto puede llegar a ser también muy discapacitante y requieren tratamiento, obviamente, ¿no? Fíjense, curiosamente, cuando hay estrés postraumático, ¿qué es lo que hacemos cuando vamos a visitar a estas personas? Nos enteramos de que un familiar tuvo un accidente muy feo, quedó con trauma porque falleció un amigo, falleció la novia en el accidente del coche o la familia. Y decimos, oye, y decimos, oye, pero no van a platicar nada, ¿eh? No le digan nada de lo que pasó porque tiene trauma y lo vamos a traumar más. Y entonces empezamos a evitar de un tema para no ayudarle a la persona que esté experimentando. Sin embargo, en el tratamiento psicológico, el estrés postraumático, se trata de hablar del evento, no de evitar hablar del evento. Porque cuando empezamos a evitar hablar del evento, la persona sigue estableciendo como una, digamos, respuesta de peligro ante el evento y el estar evitándolo se sigue reafirmando internamente que es peligroso y se va perpetuando la experiencia de trauma. Pero cuando empezamos a hablar del tema y empezamos a describirlo, sobre todo desde el punto de vista terapéutico,
tenemos que hacer que el paciente esté narrando con detalles los eventos vividos hasta que llega un momento en que deja de ser traumante, hasta que deja de ser un fenómeno que le dañe. Y esto es porque se genera una desensibilización, como con las fobias, ¿no? Pacientes con fobias, tienen fobia a las hormigas, bueno, vamos a ayudarle a que vaya teniendo aproximación a las hormigas hasta que entienda que no hay un peligro, no hay un daño, ¿no? Igual sucede con los recuerdos traumáticos, ¿verdad? Pero eso, claro, que debe ser bajo un esquema terapéutico. Lamentablemente, muchos terapeutas evitan hablar de lo traumático con los pacientes para que no reexperimenten, pero realmente así nunca les van a ayudar. Y bueno, otra característica también de la ansiedad es que la ansiedad muy frecuentemente se acompaña a la depresión. Las personas ansiosas muchas veces terminan por deprimirse e incluso llegan a la consulta por depresión, llegan con trastornos depresivos mayores, tratan la depresión y luego en el fondo encontramos que tienen un trastorno de ansiedad. Y también muchas de las personas depresivas se pueden ansiosas, van muy de la mano. Y bueno, aquí lo importante es que el tratamiento, tanto para depresión, es muy similar, es con medicamentos muy similares. A veces lo único que va a cambiar son las dosificaciones o el tipo de antidepresivo utilizar, pero es muy frecuente que vayan en conjunto tanto ansiedad y depresión. ¿Cómo vamos de tiempo? Ok, llevamos ya prácticamente una hora, ya vamos a terminar. ¿Y el tratamiento? Bueno, el tratamiento puede ser farmacológico, en el cual utilizamos medicamentos antidepresivos, ansiolíticos, bloqueadores de adrenalina, algunos neuroreguladores y también la psicoterapia. ¿Verdad? Que puede haber muchos tipos de psicoterapia, no hay una psicoterapia ideal como tal, no hay la que es la mera petatera, sino que hay muchos tipos. Y la mejor psicoterapia es la que el terapeuta sabe mejor manejar, ¿verdad? Pueden ser dinámicas, analíticas, pueden ser terapias breves, cognitiva conductual. Y hay otras terapias que son no alternativas, sino que son complementarias, como biofeedback, neurofeedback, que son técnicas que te ayudan a monitorear, aprender a monitorear tus constantes vitales, tu presión, tu temperatura, tu frecuencia cardíaca, y te entrenas para poderte relajar y poder lidiar mejor con la sintomatología, ¿verdad? Dentro de las teorías terapéuticas que más utilizan en estos casos las cognitivas conductuales, ¿verdad? Las cuales nos ayudan a establecer pensamientos o razonamientos que puedan cambiar la emoción ante lo que estamos viviendo. Y hay muchas técnicas que se pueden emplear. Eso ya, pues, de una terapia se tiene que establecer qué técnicas son las más adecuadas para cada uno de los pacientes. Y además del tratamiento farmacológico, estar llevando esos ejercicios de cambio de pensamiento, estructura de pensamiento, que van a impactar positivamente en nuestras conductas, en nuestras emociones. Bueno, vamos a quitar esto porque, bueno, vamos a... Bueno, otra cosa muy importante es que tanto la depresión como la ansiedad, una de las realidades es que la mayoría de los pacientes abandonan el tratamiento. Fíjense, para el cuarto mes de tratamiento, prácticamente la mitad de los pacientes ya lo abandonaron. ¿Y esto por qué sucede? Porque los medicamentos que usamos para tratar la ansiedad y la depresión son medicamentos que se valoran su efectividad a los 6-8 semanas. A los 6-8 semanas, la mayoría de los pacientes tienen una mejoría de 50% y para los 3-4 meses se sienten bastante bien. No están al 100%, pero se sienten bastante bien y sienten que no requieren las medicinas y la abandonan. Y esto es muy grave porque cuando se abandona el tratamiento antes del tiempo requerido, el 70% recae en menos de un año. Entonces, algo que es muy importante es continuar con el tratamiento aunque se sientan muy bien. Porque si no, ¿qué vamos a hacer? Tener recaídas. Y una vez que tenemos una recaída, después de un primer episodio, el 60% recae. Pero cuando tenemos 2 episodios, el 70% recae. Y cuando tenemos ya 3 episodios en nuestra vida, el 90% recae y se convierte en una cronicidad que en toda la vida siguen teniendo depresión, siguen teniendo ansiedad. Y eso sucede normalmente porque suspendemos tratamiento antes del tiempo. ¿Cuál es el tiempo de tratamiento? Bueno, el tiempo del tratamiento es variable y va a variar de acuerdo al tiempo en que se estabilizan. Algunos pacientes se estabilizan, o sea, están
al 100% en 4 meses, entonces 6 meses, en 8 meses. Pero una vez que un paciente está estabilizado, una vez que un paciente se siente bien totalmente, ya sin síntomas, debe de continuar el tratamiento 10, 12 meses más. Entonces, si un paciente tardó 6 meses en estabilizarse, el tratamiento en total debe durar al menos 1 año y medio. Si duró 4 meses en estabilizarse, pues 1 año y 4 meses aproximadamente para suspenderlo, ¿verdad? Porque si no lo hacemos así, les repito, el 70% va a recaer. Y esto hace que tengas un segundo episodio, y si otra vez no sigues el tratamiento y lo suspendes de tiempo, va a tener un tercer episodio, y que cada episodio que vas teniendo, la posibilidad de tener más episodios se va incrementando. Entonces, es muy, muy importante que el tratamiento se lleve bajo vigilancia estrecha y adherirse al régimen y cumplir con los tiempos requeridos. Y bueno, entonces para la depresión y la ansiedad, el tratamiento tiene que ser integral. No es nada más tomar una pastilla, no es nada más tener una terapia, no es nada más tener educación psicológica, sino que la base es la farmacología con la terapia, y a través de la terapia también educar al paciente de lo que está viviendo. Y luego vienen coadyuvantes, ¿verdad? Como la religión, la alimentación, las relaciones amorosas, afectivas, el ejercicio, la convivencia, otras actividades como puede ser yoga, puede ser mindfulness, como puede ser algún otro tipo de meditaciones, la terapia a través de la música, aromaterapia, y puede haber un montón de otros tipos de terapias, pero todas estas son coadyuvantes. El tratamiento principal parte de tomar un medicamento y tener tratamiento psicoterapéutico. Bueno, entonces yo creo que con esto terminamos. No sé, que ya son cosas ya muy técnicas de cómo funcionan las medicinas. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Muchas gracias, doctor. Vamos a iniciar con la sección de preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta, por favor, en donde están los iconos, las reacciones, por favor, con el del dedito pulgar. O si no, también puede hacer una pregunta en donde está el chat y nosotros se la hacemos llegar al doctor. Los que están por Facebook también, si quieren hacer un comentario, una pregunta, también los leemos. Vamos a dar un tiempo de 15 minutitos, pues que en ese tiempo las preguntas que el doctor pueda contestar. Ok, Verónica Sánchez. Hola, doctor, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Yo tengo desde como los 20 y tantos años padeciendo depresión. Sí. La ansiedad la padecí como a los 36 por tanta presión de trabajo. Estuve con medicamento. Ahorita sigo con algo de medicamento, con Rivotril. Sí. Yo batallo mucho para dormir, las noches me dan miedo. Y ahorita estoy empezando un tratamiento de embarazo y quiero saber qué se puede hacer en eso. Porque ya estuve en uno y con las hormonas y todo, me volví loca porque tuve que dejar todo, ¿verdad? Sí, claro. Sí, mira. Tengo 3 años también con una psicóloga. Sí. Cuando tenemos pacientes con cuadros crónicos, siempre primero hay que revisar, bueno, desde el punto de vista médico-psiquiátrico, los tipos de medicamentos que se han utilizado. He usado el Prepam y el Rivotril. Okay. Hubo con otro doctor que fui que me dio unos medicamentos nuevos que me fregaron todo. Entonces, yo tengo un tío que es psiquiatra y fue el que me medicó en ese entonces. Pero realmente no he visto yo que se me haya bajado, ¿sí? Sí. A mí las respiraciones que he hecho con la psicóloga me ponen más ansiosa. Sí, claro. En realidad, o sea, estar contando me ponen, o sea, no me funciona. Sí, porque el hecho, fíjense que algo que sucede con las personas con ansiedad es que cuando luchan por contener la ansiedad, ante el fracaso de realizarlo, se sienten más amenazados internamente y mi reacción de ansiedad es mayor porque no puedo tener control. Sí, o sea, la respiración me pone ansiosa. Sí, así es. Y eso sucede porque, bueno, tu nivel de ansiedad está persistentemente activado. Aquí, por ejemplo, el Prepram, que es citalopram, es un antidepresivo efectivo, si lo es.
Sin embargo, lo que vemos muy comúnmente en la práctica es que los manejan con dosis mínimas, los manejan con una tableta al día, cuando la mayoría de estas drogas ya requieren dosis intermedias en adelante. Yo en Ribotril Sí. necesito dosis desde un principio muy altas. Y O cuantos sea, muy altas. por ejemplo, cuando yo empecé con la crisis de... La depresión, yo decía, yo puedo con la depresión y nunca Sí, quise tomar antidepresivos. Pero con la ansiedad fue algo que nunca pude. así Y es. entonces empezaba con una en la mañana, media en la tarde y una en la noche. Sí. Así me empezaron al principio. Ahorita nada más tomo o media o una en la noche y la verdad no me hace nada. Lo que pasa es que el ribotril nunca te va a curar la ansiedad. O sea, ningún relajante, ningún ansiolítico tipo benzodiazepínico va a controlar la ansiedad. Son ansiolíticos que te quitan la ansiedad del momento en que lo tomas, pero no te van a curar. Y entonces yo veo pacientes que dicen, doctor, es que tengo 20 años tomando ribotril, Ativan, etcétera, y nunca se me ha quitado la ansiedad. No, pues nunca se te va a quitar. Lo que, Ahora, sí, perdón doctor que lo interrumpa, durante el embarazo, ¿qué se puede tomar o qué se ok, puede te voy, hacer? te voy a explicar. Lo que trata el sistema son antidepresivos. Entonces es un error tomar nada más benzodiazepinas sin tomar un antidepresivo. Y antidepresivos se requieren esas dosis elevadas para lograr estabilizar al paciente. Pero como lo tomas y no sientes nada con el antidepresivo, crees que no te está sirviendo. Cuando apenas vemos una mejoría de un 50% en 6 8 semanas, y si no, es que hay que subir las dosis, y hay que ir subiendo hasta que tengamos un control. Y sí se controlan, créeme. Además, hay otras alternativas también farmacológicas como reguladores de ansiedad que también pueden ser efectivos. ¿Y qué se hace desde el embarazo? Lo ideal en los embarazos es no tomar medicamentos. Ujú. Y casi siempre al principio del embarazo muchos pacientes se sienten un poco mejor. Sin embargo, si durante el transcurso del embarazo empieza a haber ansiedad importante, depresión severa o ataques de pánico, es mucho más peligroso no tomar tratamiento. Y hay que tomar medicación. ¿Se pueden tomar antidepresivos en el embarazo? Sí se pueden tomar. ¿Se pueden tomar ansiolíticos en el embarazo? Sí se pueden tomar. Claro, hay que establecer las características del paciente, las condiciones del paciente para escoger adecuadamente uno de los medicamentos. Y lo que hacemos es que al final del embarazo, ya para el último mes, tratamos de suspender por lo menos, sí, los ansiolíticos para que el bebé no vaya a ser sedado, no vayan a ser apagado por los tranquilizantes. Pero en el resto del embarazo se puede utilizar seguramente. ¿Y no hay Eh, peligro para los bebés? no son teratogénicos, o sea, no generan alteraciones morfológicas en el feto. Ok. Se pueden tomar con seguridad y además como te digo, es mucho más seguro que la mujer esté controlada que esté descontrolada. Ahora, doctor, yo quisiera atenderme con usted, Sí, pero yo estoy fuera de Monterrey. sí. Entonces, ¿cómo? Digo, por Zoom sí, pero para los medicamentos y todo eso. Bueno, yo tengo muchos pacientes que viven fuera de Monterrey y no ahorita por la pandemia, desde hace mucho tiempo utilizo yo medios electrónicos. Y lo que hacemos, en algunas ocasiones hasta les mando por paquetería recetas, ¿no? O tienen algún doctor cercano que yo les puedo mandar la indicación y les pueden emitir la receta. Ok, Muchísimas gracias, porque, Verónica Sánchez. Vamos a gracias. darle espacio a otra persona antes de que se nos termine el tiempo. A Rosy López, por favor. Sí, ¿sí me Hola, escucha? sí, hola, ¿cómo Hola, estás? hola doctor. Mi pregunta es, yo también tengo detectada ansiedad más depresión. Me Sí, recetan imipramina y ergotamina por un dolor de cabeza que se me sí, hizo, y nomás me la pasaba dormida. Yo le digo al doctor, yo no tengo ansiedad más depresión. Y me dice, o sea, no tenía un problema en ese tiempo, ¿verdad? Estaba estable. sí, Me dice, es que la ansiedad se detecta, se manifiesta de diferentes maneras. sí. Entonces, me lo recetan por un año. Y sí, cierto. Dijo, de mí te vas a acordar. Y yo, pues, sí se me quitó esa ansiedad. Lo malo fue que después me mandó con el psiquiatra y me receta risperidona Ok, y me receta clonazepam. sí.
Para esto ya le estoy hablando de más de 10 años que tomo clonazepam para dormir, porque si no lo tomo, no duermo. Pero ya llegó el momento, de hecho ayer yo no tomé clonazepam y me empezó a dar sudoración y una temblorina en las manos. Sí. ¿Y por qué? Porque no pego el ojo en toda la noche. Si yo no lo tomo, no pego el ojo. Entonces yo me quiero quitar el clonazepam. Ahorita ya no hay mipramina, ya no tomo nada de eso, pero el clonazepam sí me está dando un problema y sí ya le tuve miedo por esa ansiedad y me dio taquicardia, las palpitaciones, o sea, mucha sed, hasta que consulté con un doctor y pues obviamente me dijo lo mismo. Me dijo, ¿cuántos tienes que no tienes? O sea, yo duré 2 semanas que no conseguía el clonazepam porque no estoy en el seguro, no estoy trabajando. Dije, sin dormir, 2 semanas. Sin tomar clonazepam, 2 semanas. Entonces, tú no tienes nada. Le dije, sí, es que yo tengo algo. ¿Por qué? Porque me tiemblan las manos y me palpita el corazón y me tomo la presión y tengo nomás la taquicardia alta. Ahora, ¿cómo me quito el clonazepam? Pues es que si tienes algo, tienes un trastorno de ansiedad. Sí. Tu trastorno de ansiedad sigue activo. Y lo te explicaba, el clonazepam nada más lo tapa, no lo cura. Nada. Entonces, una vez que no lo tomas, emergen todos los síntomas y se sienten muy mal, ¿no? Sí. Y entonces, de hecho, y no sé por qué te dan risperidona. La risperidona, he visto muchos pacientes que les administran este medicamento para la ansiedad y no es para la ansiedad la risperidona. O sea, Yo no me lo está tomé. erróneamente prescrito. Pero lo que sí es que la imipramina lo tomaste, se te calmó los síntomas ansiosos, pero persististe tomando el clonazepam. Sí. Y entonces has estado todos estos años tapando el trastorno de ansiedad. Entonces, lo que tienes que hacer es, tienes que ir a consultar, empezar a tomar un antidepresivo, regularte y luego quitar el clonazepam, porque primero se quitan los benzodiazepinas y luego se quita el antidepresivo una vez que estás estable. No quitas primero el antidepresivo porque así sigues sin sentirte mal porque estás tomando el calmante. Y además hay algunos antidepresivos que son reguladores del sueño también. Hay algunos antidepresivos que no son controlados, que no requieren receta y que ayudan a dormir. Y luego ya el sueño se corrige el estado de ansiedad, se corrige el sueño y retiras el medicamento. Entonces necesito ver a fuerzas un psiquiatra. Pues sí. Si necesitas No una un consulta, médico, un médico psiquiatra. Sí, un médico psiquiatra que evalúe tu caso para que te dé tratamiento adecuado, te estabilicen y después ya no tengas ansiedad y tu insomnio se corrija. Ok, doctor. Sí, esa era mi pregunta. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Rosy López. Gracias, Bueno, igual. sí. La última pregunta para el doctor que vamos a hacer el día de hoy es de Joanny Carreaga. Dice, buenas tardes, doctor. Con respecto a la ansiedad social, ¿cómo se puede tratar? Lo ideal es ir al doctor o con psicólogo. A mí lo que me pasa es que en la facultad, al momento de que me toca exponer, me pongo muy nerviosa. Como decía usted, me da miedo cómo ser juzgada si me llego a equivocar. Al momento de exponer, se me va todo lo que leí y estudié para dar clase. Y si trato de leer mis apuntes, no puedo porque se me nubla la vista. Muy bien. Sí, Giovanni, pues, esto es prácticamente un trastorno de ansiedad social, como te dices cuenta, y esto requiere tratamiento, ¿no? La ansiedad social es un desorden que sí es muy incapacitante, que llega a ser un problema. Yo he conocido muchas personas con grandes capacidades profesionales, muy bien preparados, muy inteligentes, pero nunca logran tener un buen trabajo porque a veces los trabajos más importantes requieren juntas, enfrentar personal, estar ante la óptica de otros y terminan por quedarse ahí en un puestecito chiquito por la dificultad que tienen a enfrentar esas situaciones, ¿no? Y es muy importante atenderse. Los trastornos de ansiedad social requieren también tratamiento farmacológico y un tratamiento también terapéutico, ya sea que el mismo psiquiatra te dé terapia o
puede el psiquiatra nada más darte la medicación y con un psicólogo, pero tienes que hacer los dos juntos. Es muy difícil porque cuando haces la pura psicoterapia y haces ejercicios de mentalización, de relajación, se trabaja mentalmente en los escenarios que vas a enfrentar, te motivan a enfrentarlo, vas y lo haces, y no te funciona y te decepcionas, te frustras y te pones más ansioso después, ¿verdad? Entonces siempre es muy importante, y por eso hago mucho hincapié en los medicamentos, porque los trastornos de ansiedad, como es una parte del cerebro primitivo o el cerebro animal que está activándose, o sea, no está en nuestra voluntad sentirlo o no sentirlo. Por lo tanto, está fuera de mi control. Entonces, es imperativo que utilices medicación y aparte de la medicación, tengas un apoyo terapéutico para que puedas lidiar con los síntomas y conforme el antidepresivo va funcionando y la ansiolítico te va a enfrentar a situaciones, vas restableciendo una capacidad y una confianza que va facilitando las próximas situaciones de enfrentamiento social que puedas tener. Entonces, necesitas tratamiento. El tratamiento lo puede dar únicamente un médico psiquiatra. Los psicólogos pueden ser excelentes terapeutas, pero no están capacitados y no deben de medicar nunca, ni con medicamentos que no requieran receta. Este es otro problema que vemos mucho, que muchos medicamentos luego son satanizados, utilizados mal, incorrectamente, porque los prescriben personas que no son expertas, médicos no expertos, o mucho peor, un psicólogo que no debe prescribir ni siquiera una aspirina. Gracias por tu pregunta, Giovanni. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Francisco Brandi, quien nos ha brindado esta valiosa información. Y ya para terminar, les pido por favor a todos los asistentes que están en Zoom, si pudieran abrir su cámara para poderles tomar una foto, por favor. Que con eso del COVID, nadie se peina ya. Les hubiera avisado desde un principio, ¿verdad? Sí. Para que se echaran una peinadita. Bueno, me indican por favor cuando tomen el screen. ¿Podría por favor bajar el volumen? Ahí va la segunda foto. La tercera foto. Ok, somos muchos, por eso estamos tomando varias fotos. ¿Ya? Ok, listo. Bueno, pues entonces esto sería todo. Estas conferencias, para los que estuvieron preguntando si se van a grabar, van a quedar grabadas, claro, por Facebook y también va a quedar grabada por YouTube. Si quieren seguir nuestras redes sociales, es Comunati, ¿verdad? Así lo pueden ver tanto en YouTube como en Facebook. Y también para invitarlos a nuestra próxima conferencia, que el tema se va a llamar Efectos de la pandemia en la violencia doméstica. La expositora será la magistrada Graciela Buchanan, también va a estar muy interesante ese tema. Toda la información se la vamos a estar ahí proporcionando por nuestra red social de Facebook, también tenemos Instagram, ¿sí? Entonces, muchas gracias y sería todo. Gracias por su participación. Doctor Muchas gracias a Brandi, ustedes. felicidades, estuvo excelente tu conferencia. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Al doctor, muchos saludos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.